Qué lindo, familia, poder adorar juntos. Qué hermoso es poder estar en la presencia de Dios. Espero que hayan podido disfrutar de este tiempo ahí en sus casas donde están. Y qué lindo también poder compartir juntos la palabra con lo que el Señor nos ha estado hablando en este tiempo. Como muchos de ustedes sabrán, acabamos de terminar hace varias semanas. La última serie que vimos fue Caminando sobre las aguas. Y esta nueva serie que estamos viendo ahora es Vine a dar mi vida. Vine para dar mi vida. Y qué hermosa serie, justamente para prepararnos de cara a la Semana Santa, de cara a recordar el evento más trascendental y más significativo para nuestra fe, que fue la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Justamente hablando un poquito de lo que hemos estado conversando con respecto a este tema, hemos visto en las últimas 2 semanas que esa fue la razón por la cual Jesús vino. Él mismo le dice eso a sus discípulos cuando intenta hacerles explicar cuál había sido el motivo de su venida. Él dijo, yo vine para dar mi vida. Vine para dar mi vida por rescate por muchos, dice otra versión, ¿no? Y es hermoso porque es ahí donde él marca la línea, marca el modelo, el estándar de cómo tiene que ser la vida de un seguidor de Cristo. Porque él termina diciendo, esto mismo que yo he hecho, háganlo ustedes unos a otros. Cuando él le dice a sus discípulos, yo no vine para ser servido, sino vine para servir. Y como decían otras porciones de la palabra, él decía esto, vine para dar mi vida, para entregarla por rescate de muchos. Mi esposa también compartía acerca de Abraham, la pastora Fe dio una palabra hermosa y ella también ponía como ejemplo a Abraham, cómo Dios le pidió lo más preciado que tenía, que era su promesa, era su único hijo. Y Abraham estuvo dispuesto a entregarlo por amor y obediencia al Señor. Y vemos claramente cómo Dios proveyó el carnero en sustitución del hijo para ofrecerlo como ofrenda a él. Y vemos más tarde cómo Dios hizo lo mismo con su hijo. Dios entregó a su hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel crea no se pierda, sino que pueda tener vida eterna. ¿Cómo? Mediante su sacrificio en la cruz. Él vino como el cordero que quita el pecado del mundo y fue molido por nuestras rebeliones, fue maltratado por nuestras maldades. Y es muy importante que tengamos esto presente, porque siempre nos enfocamos en disfrutar de los beneficios de la resurrección, de la gracia de Dios, del perdón de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios que se renueva cada mañana. Y sí, tenemos que gozarlo 100%, pero no podemos olvidar de que para nosotros es gratis la salvación. A nosotros no nos cuesta nada más que reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero a Él le costó hasta la última gota de su sangre. El Dios todopoderoso, el omnipotente, el Verbo encarnado se hizo hombre para ir a esa cruz. Y por eso, amados, la salvación es el mayor milagro que jamás podremos experimentar en esta vida. Quiero conversar justamente con ustedes y profundizar un poco en el término que estuvimos viendo de rescate y más concretamente un rey por rescate. Como ustedes seguramente saben, hoy es un domingo especial porque es Domingo de Ramos, así llamado según nuestra tradición cristiana. Sin embargo, si vamos a la palabra de Dios, ese día cuando sucedió la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo dentro de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, ellos estaban celebrando la Pascua, el Pesaj hebreo, judío, y era una fiesta que Dios mismo había instituido y la instituyó para que la conmemoraran. Y la conmemoración de este evento era de cuando Dios los sacó de Egipto y cuando Dios, cuando todavía estaban en cautiverio, le mandó a Moisés y él le dio la indicación a su pueblo de que iba a venir el ángel vengador del Señor y se iba a llevar la vida de todos los recién nacidos
de todos los niños pequeños y que para salvarse de la ira de ese ángel vengador tenían que marcar sus puertas con la sangre del cordero y luego comérselo con hierbas amargas y con pan sin levadura. Los judíos celebran esto hasta el día de hoy y en aquel momento los estaban celebrando justamente recordando de que habían sido liberados de la esclavitud por Moisés, pero de que ellos estaban esperando a un Mesías que nuevamente los iba a rescatar. Sin embargo, no pudieron ver a Jesús como tal. Dice la palabra de Dios en Juan 12, capítulo 12, versículos del 12 al 16. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, es decir, de la Pascua, porque hago un pequeño paréntesis, lo que había era toda una peregrinación a la ciudad de Jerusalén por el tema del Pesaj. Todos iban a la ciudad de Jerusalén, que es donde estaba el templo, para adorar a Dios y celebrar esta fiesta. Entonces aquí lo podemos ver también en otros evangelios que mencionan que justamente todos habían ido a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Entonces sigue diciendo, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les habían hecho. La gente usaba ramas de palmera para recibir a Jesús porque en aquella época era una señal de triunfo. Las hojas de palma representaban la victoria y tendían telas, su propia ropa incluso se describe, justamente porque era una práctica en Oriente en aquel entonces que era prepararle el camino a aquel a quien uno respetaba, uno consideraba alguien importante. Entonces en aquel momento ellos comenzaron justamente a hacer eso, a tender el camino para la entrada de Jesús, pero había un problema y el problema es que ellos esperaban a alguien que realmente Jesús no era en ese momento. Ellos esperaban a un Jesús libertador, un Jesús que los librase de la opresión de Roma. Sin embargo, Él vino por rescate de sus pecados. Él vino como el Cordero que quita el pecado del mundo. Él vino a ofrecerse a sí mismo como sacrificio, porque hay una liberación más importante, que es la de nuestro corazón. Y Él vino a esto. Y estaba entristecido, la verdad. Lo podemos ver más adelante, de hecho lo vamos a leer a continuación. Pero Jesús, más que estar feliz del recibimiento que le estaban haciendo, más que sentirse halagado, honrado, alabado por esta bienvenida, estaba triste, estaba entristecido. ¿Por qué? Porque justamente ellos no vieron a lo que Él vino. Y esta misma multitud que lo aclamaba, que lo alababa, que le decía Hosana, luego, días después, fueron los que dijeron crucifíquenlo. Y fueron los que lo entregaron en la cruz. Su entendimiento, es decir, el entendimiento de las personas, de los discípulos incluso, que lo seguían, no necesariamente solo los 12, Jesús también tenía muchos más discípulos, los 12 eran los más cercanos, pero tenía discípulos que lo seguían. Y Él dice de que los discípulos tampoco estaban entendiendo qué estaba pasando, tenían la mente nublada con lo que estaba sucediendo y sin embargo se estaba cumpliendo una profecía. Y Él vino por rescate de nuestro pecado, Él vino por rescate del pecado de los judíos. Sin embargo, ellos no supieron apreciarlo. Y vemos ese giro drástico de la retórica de los acontecimientos porque no fueron capaces de ver a qué había venido el Mesías y Jesús estaba triste porque los judíos esperaban algo para lo que Jesús no había venido en esta ocasión. Esperaban a un rey libertador, pero Él vino como rescate por su pecado. Sigue diciendo la palabra de Dios
nos mostraba más bien de que el pueblo clamaba Hosana. Y Hosana, más que una palabra de alabanza, es un clamor desesperado de rescate, porque la palabra Hosana significa sálvanos ahora. Y había una necesidad. Por eso ejemplifica y nos ayuda a ver de que ellos no estaban realmente entendiendo por qué Jesús había venido. Desafortunadamente, la alabanza que el pueblo derramó sobre Jesús no fue porque lo reconocieron como el Salvador de sus pecados, sino que le dieron la bienvenida como resultado de su propio deseo de tener un libertador mesiánico. Alguien que, como decíamos, organice una rebelión y los levante en armas para oponerse al imperio romano. Recibieron a Jesús con hojas de palma, pero no con el corazón arrepentido, que era lo que Jesús estaba necesitando. Ellos querían un libertador político, un guerrero que restaurara la gloria de Israel, pero se decepcionaron cuando Jesús les mostró de que no iba a obrar conforme a sus expectativas. Y aquellos que lo recibieron con palmas y clamando que lo salve, como mencionamos, pocos días después, decepcionados por la falta de cumplimiento de sus expectativas por parte de Jesús, eran los que se terminaban enojando y terminaban diciéndole a Pilato, crucifícalo. Por eso yo te quiero preguntar hoy, ¿y tú estás decepcionado con Jesús porque todavía no obró en tu vida como tú querías? ¿Estás decepcionado con Él porque todavía no cumplió tus expectativas? Más bien, te pregunto, ¿para qué recibiste a Jesús en tu vida? ¿Para que te libere de tu situación económica? ¿Para que te libere de tu enfermedad? ¿Para que te libere de ese posible divorcio? ¿Para qué recibiste a Jesús en tu vida? Jesús vino a reinar en tu mente y en tu corazón, a ser el rey de tu vida, independientemente de tus circunstancias. Eso es a lo que Jesús vino. Jesús vio la ciudad y comenzó a llorar, nos describe la palabra de Dios en Lucas 19, 41, 44. Dice, al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo, ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó. Dice la traducción al lenguaje actual, termina diciendo, no quisieron reconocer que Dios me envió para salvarlos. Cuando Jesús llegó cerca de Jerusalén, como mencionamos, no sonrió ante la bienvenida de las multitudes. No se alegró por ese recibimiento. Lo hizo porque estaba profetizado y él tenía que cumplir la palabra de lo que iba a suceder. Pero su sentimiento fue tristeza, lloró, se quebrantó. ¿Por qué? Porque sabía que lo estaban recibiendo de forma equivocada, porque sabía que lo alababan, pero no por lo que realmente vino a ser. Sabía que querían un rey, pero él vino como rescate. Y yo les quiero preguntar, ¿por qué debería importarnos esta reacción de Jesús hoy? Porque sigue pasando lo mismo hoy, amados. Seguimos esperando a Jesús de una forma determinada, que no siempre es la forma en la que Él vino. Y no hay nada más triste para nuestro Salvador que ver a aquellos por los cuales dio su vida, recibirlos solo por beneficio personal y no para consagrar su vida a Él. Nuestro Salvador, amados, estoy convencido de que se entristece cada vez que nuestras oraciones están solamente llenas de expectativas terrenales y no para ser moldeados más como Él. Y eso es una realidad. Tenemos expectativas equivocadas. La humanidad muchas veces tiene expectativas
equivocadas. Y justamente es eso, es parte de nuestra naturaleza humana, que nuestras expectativas son equivocadas muchas veces. Y muchos incluso recibimos a Jesús con expectativas equivocadas. Yo no sé en qué condición te encontrabas cuando tuviste la oportunidad de recibir a Jesús en tu vida, pero estoy convencido de que era en una situación de necesidad. Y lo hermoso de Jesús es que en su gracia, en su amor, en su misericordia, Él se revela y Él obra a nuestro favor. Pero Él no vino a eso. Él vino para salvar nuestras almas. Él vino por nuestros corazones. Él vino para que seamos suyos, es decir, que seamos aquello para lo cual fuimos creados, de poder tener una relación con nuestro Padre. Porque por nuestro pecado, tú y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios y necesitábamos de ese rescate que viniera en rescate por nosotros, porque nosotros jamás podríamos poder tener relación con Dios si nuestros pecados no fuesen perdonados. Y por nuestros propios medios jamás hubiésemos podido hacer nada para que esos pecados sean perdonados. Necesitábamos de Jesús, y lo seguimos necesitando, pero lo necesitamos porque necesitamos la salvación de nuestras almas. Y semanas atrás lo mencioné y muchas veces lo he dicho. La salvación comienza en un momento puntual, pero es un presente continuo. Yo hoy necesito ser tan salvo como el día que Él me encontró, como el día que Él se me reveló y que yo hice esa oración de entrega, que yo lo acepté en mi corazón como mi Señor y Salvador. Yo todos los días necesito de la gracia de Dios. Todos los días necesito ir delante de su trono y que esa misericordia se renueve para mi vida todos los días. Porque yo todos los días peco y por cuanto peco, soy destituido de la gloria de Dios. Es por medio de su sacrificio que bastó que yo pueda nuevamente tener acceso al Padre. Por eso la salvación, amados, la necesitamos. La necesitamos todos los días. Todos los días necesitamos ser salvos. Y esas deberían ser nuestras expectativas constantes. Y cuando no pasa muchas veces lo que esperamos de parte de Dios, cuando vemos que Él no cumple con nuestras peticiones, con nuestros deseos, con lo que nosotros esperábamos que hiciera, nos decepcionamos y le terminamos dando la espalda, tristemente. He conocido muchísima gente que en un momento de dolor, en un momento de sufrimiento, le ha dado la espalda a Dios por falta de entendimiento, por falta de madurez, o simplemente la amargura fue tan grande, tan profunda, que se decepcionaron. Y como Jesús no cumplió con sus expectativas, le dieron la espalda. Y terminamos haciendo lo mismo que el pueblo judío hoy. Cambiamos el hosana por el crucifícale. Terminamos cambiando la adoración por la queja. Cambiamos la fe por nuestra indiferencia. Cambiamos nuestra entrega por excusas. Mateo 10:39 dice, si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Porque eso es lo que vino a mostrarnos Jesús, que nuestra vida no está aquí. El objetivo, el propósito de nuestra vida no es lo que pueda suceder aquí en la tierra durante el tiempo que estemos vivos. El hecho de que usted y yo estemos acá, amados, es para que pudiéramos conocer a Dios. Porque si no existiéramos en el espacio-tiempo, nunca tendríamos la oportunidad de tener relación con Dios. Sin embargo, Dios nos planeó, Dios nos deseó, Dios quiso tener una relación con nosotros. Y Él nos trae a esta vida justamente para revelarse a ella. Y para que en el momento en el que se revele a ella, entendamos de que para esto fuimos creados, no para otra cosa. No fuimos creados para que nos vaya bien en la vida. No fuimos creados para nunca pasar sufrimiento. No fuimos creados para muchas otras cosas. Porque desde el momento en el que Adán pecó, nuestra naturaleza se corrompió. Y por eso era necesario de que Jesús fuese a la cruz para entregarse como rescate por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nuestra relación con Dios pudiera ser restaurada nuevamente. Jesús lo dijo.
No os prometo, esto no lo dijo literalmente así, estoy parafraseando, pero Jesús nunca dijo de que en la vida íbamos a estar exentos de problemas. Nunca nos dijo de que íbamos a estar exentos de sufrimiento. Más bien nos dijo todo lo contrario, de que íbamos a sufrir persecución. Pero Él nos dio una promesa de que Él iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Es decir, Él iba a estar con nosotros en medio de cada situación, de cada problema. Por eso, propósito de nuestra vida no es aferrarnos a ella, es entregarla al Señor, es entregarla por Él, de la misma forma que Él hizo por nosotros. No entendimos que Él vino primero para rescatarnos de nuestro pecado, de la miseria de nuestro pecado más bien. Vino a enseñarnos cómo vivir esta vida y nos marcó el modelo que tenemos que seguir. Amados, el Rey volverá. El Rey volverá. De la misma forma que primero lo hizo por nuestros pecados, Él volverá nuevamente. Y hasta que vuelva, tenemos la libertad de ponernos a cuentas con Él. Tenemos la libertad de entregarle nuestra vida. Tenemos la libertad de ser corregidos por Él. Tenemos la libertad, sí, de gozar los beneficios de su salvación, pero gozar de esos beneficios solamente tiene un propósito, y es entender para qué fuimos creados. Y sí, lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, en la gracia de Dios vivimos en un país donde tenemos libertad para expresar nuestra fe, tenemos libertad para congregar, tenemos libertad para escuchar este mensaje a través de diferentes medios. Tenemos libertad para conversar abiertamente de Dios, de expresar nuestra fe, de compartírsela a otros. Tenemos esa libertad, pero no siempre la vamos a tener. Y quizás hoy gozamos de muchos privilegios, como tener esta libertad, valga la redundancia, como gozar de un trabajo, tener un techo, tener alimento. Podemos ir más allá. Quizás tú que me estás viendo estás disfrutando de beneficios de la gracia de Dios mucho mayores. Pero ese es el punto, amados, que todo lo que estamos pudiendo experimentar es solamente, únicamente, exclusivamente por su gracia, por su bondad, por el amor que Él nos tiene a nosotros. Por eso el error más grande y la tristeza de Jesús era: me están recibiendo como algo que todavía no he venido a hacer. Me están recibiendo como aquel que va a cumplir sus sueños, sus expectativas, sacarlos de su momento de dolor, de sufrimiento, pero no están enfocados en mí, no están enfocados en que quiero tener una relación con ellos, no están enfocados en que vine a dar mi vida por ellos, vine para ser entregado por ellos y nadie me obligó, yo quise que así sea porque los amo y los amaré siempre, pero no son capaces de verlo. Por más que mis profetas lo dijeron, lo profetizaron, no están siendo capaces de verlo. El Rey volverá, amados, pero no sobre un asno. En su primera venida, Jesús vino montado en un pollino. Entró manso y humilde. Vino como príncipe de paz por rescate de todos nosotros. Pero la segunda venida, la segunda venida. En la segunda venida, Él no vendrá de esa manera. Él vendrá montado sobre un caballo blanco y entrará como rey y como juez a Jerusalén. Dice su palabra en Apocalipsis 19, versículos 11 y 16. Entonces vi el cielo abierto y había ahí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre
y su título era La Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad, lo seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre por el lagar. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título: Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Ese es el Rey que vendrá. Esa es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él va a venir con toda su gloria. Y quiero leerte un poema que escribió nuestro pastor hace tiempo y lo dejó reflejado en un libro que tenemos mi esposa y yo. Se lo dio a cada uno de sus hijos y también está disponible en la iglesia, y él tiene una cuenta en Instagram que se llama El Viejo Pescador, donde se comparten esos poemas. Pero uno de sus poemas dice de la siguiente manera: un rey por rescate. Creyendo recibir un rey, 5 litros de sangre sin pecado menospreciaron. Las palmas no duraron y pronto el rescate despreciaron. Primero fue un pollino, luego será un corcel. Primero como sacerdote, luego como rey. Primero para salvar, luego para juzgar. Prepara tus puertas para que pueda entrar, porque si entra por oriente, será para juzgar. Un rey por rescate. Primero vino para salvar, luego vendrá para juzgar. Primero entró con gracia, luego entrará con justicia. Ya para terminar, quiero preguntarte lo siguiente: ¿estás preparado para recibirlo cuando Él vuelva? ¿Estás listo? Porque el que va a volver no es ese rey montado sobre un pollino. Va a ser el Rey de Reyes, el Señor de Señores, para establecer justicia y hacer guerra contra las naciones. ¿Estás listo para recibirlo cuando Él vuelva? ¿Estás viviendo como alguien que fue rescatado por Él? ¿O sigues viviendo como alguien que espera que Jesús cumpla su agenda personal? ¿Le sigues gritando Hosana desde un corazón rendido? ¿O le sigues gritando Hosana desde tus expectativas egoístas y egocéntricas? Esas mismas preguntas me las hice yo antes de compartir este mensaje contigo. Y hubo varias cosas que el Espíritu Santo me mostró y que tuve que poner en manos del Señor, y rendir a sus pies y pedirle perdón. Tengo una buena noticia para ti. Hoy este Jesús que entró montado sobre un pollino, ese príncipe de paz, ese rescate lleno de gracia, lleno de amor, sigue entrando por las puertas de nuestra vida. Y hoy puede entrar en la de cada uno de nosotros. ¿Cómo lo vamos a recibir? ¿Como rey o como rescate? ¿Con qué expectativas lo vamos a recibir? ¿Para que cumpla nuestra lista de deseos como si un genio de la lámpara se tratase? ¿Para que Él venga a librarnos de nuestro pecado? Venga que por medio de su Espíritu nos ayude y nos enseñe y nos guíe a vivir como Él, a vivir la vida que Él vivió. Te animo a que antes de que Él venga en el corcel, como te dije, estás a tiempo, pero te animo a que puedas recibirlo sobre el pollino. Antes de que venga a juzgar, quiero que sepas que aún estamos
tiempo de ser perdonados. Antes de que Él cierre la puerta, aún estamos a tiempo de abrirle nuestro corazón. ¿Le vas a abrir la puerta de tu corazón hoy? Déjame orar por ti. Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están escuchando esta palabra en este momento. Yo te pido, Cristo Jesús, de que ellos, si ya te conocen, si ya son discípulos tuyos, puedan meditar en las preguntas que tú nos has replanteado hoy y puedan evaluar, Señor, si te están siguiendo solamente por los beneficios que tú puedas traer sobre su vida o porque realmente quieren y necesitan con desesperación aprender a vivir la vida que tú nos llamaste a vivir. Ayúdanos a que así sea, Jesús. Gracias te damos porque en tu infinita gracia y misericordia nos permites gozar muchas veces de experiencias de bienestar, de experiencias de diferentes situaciones que podemos vivir en esta vida. Pero Padre, no queremos aferrarnos a esta vida. No queremos que nuestra relación contigo esté basada en los beneficios solamente y descuidar tu persona. Tú fuiste nuestro rescate, tú eres nuestro rescate. Ayúdanos a recibirte como tal siempre y verte como tal siempre. La salvación que tú nos diste para nosotros fue totalmente gratuita. No tuvimos que hacer nada, porque por más que quisiéramos no hubiéramos podido. Tú pagaste el precio. Tú te ofreciste como intercambio. Y hoy no queremos recibirte con expectativas equivocadas. Hoy te recibimos como Rey, te recibimos como rescate. Te pedimos de que gobiernes nuestros corazones todos los días. En tu nombre oramos. Amén. Amén, familia. Espero que Dios les haya hablado hoy y sin más, nos vemos la próxima semana. Espectacular. Gracias por conectarte. Espero que la prédica y nuestro servicio haya sido de gran bendición para tu vida y la vida de toda tu familia. Queremos animarte. Si tienes alguna petición de oración, contáctanos a través de las redes sociales, que estaremos prestos con todo un equipo de intercesión de lunes a sábado, orando e intercediendo por tus peticiones. Asimismo, también queremos animarte que te suscribas al canal de YouTube de la Casa del Padre, donde te estaremos presentando los diferentes programas y las diferentes transmisiones que tenemos aquí en casa. Así que, una vez más, que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.